Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Aumento de la edad y de semanas cotizadas son parte de los cambios para el primer debate de la reforma pensional. Drama en el Chocó. Los niños están muriendo por beber aguas contaminadas. La reforma tributaria del 2022 ya inició con el cobro a los grandes contribuyentes. Conozcan las fechas de pago. Crítica situación en Buenaventura. Crece el temor por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales. En riesgo el subsidio de energía para los más pobres del país. Hay alerta por aumento en las tarifas. Más de 1.400.000 personas en trabajo remoto en Medellín han afectado el costo de vida en la ciudad. Vehículos chimenea causan preocupación por la contaminación del aire en Barranquilla. En medio de danzas, ferias, carrozas y desfiles, Ibagué se prepara para el Festival Folclórico Colombiano. Con la presentación de la ponencia inició en firme el trámite de la reforma pensional que se espera tenga su primer debate la próxima semana. Estas son algunas de las modificaciones del documento. El nuevo texto de la reforma pensional contempla que recibirán la mesada los hombres desde los 65 años y las mujeres desde los 60 años y cotizar entre 300 y 1.000 semanas y no entre 150 y 1.000 semanas como estaba establecido antes. No hay ningún peligro de que Colpensiones no pueda tener los recursos para pagarle a los pensionados, guardar sus recursos a los que los ahorran y por supuesto ir pensionando a los que tienen el derecho. Aceptamos de parte del gobierno la arquitectura del sistema de pilares. Aceptamos esa propuesta que ha sido aprobada en otros países de América Latina. Un artículo novedoso es que tendrán derecho a una pensión anticipada de vejez las personas que padezcan de deficiencia física, psiquiátrica o sensorial del 50% o más, que cumplan 50 años de edad para las mujeres y 55 años para los hombres después de la entrada en vigencia de la ley. El requisito, que hayan cotizado 1.000 semanas. Busca superar la línea de pobreza de quienes hoy no han tenido la posibilidad de vivir una vejez digna. La reforma dice que todos los afiliados al sistema pensional tendrían que cotizar en Colpensiones hasta 3 salarios mínimos y el excedente, si así lo desea el usuario, pasará a un fondo privado. En el año 2022 fue aprobada la reforma tributaria que busca recaudar cerca de 20 billones de pesos en el primer año. Estos son los impuestos que ya se están cobrando. Las empresas consideradas como grandes contribuyentes sujetos a la sobretasa del impuesto de renta deben pagar entre abril y junio. Aquellos que no son grandes contribuyentes entre abril y julio. En el caso del impuesto al patrimonio, los pagos iniciaron con la primera cuota en mayo y la segunda cuota iría en septiembre. Se están cobrando impuestos, por ejemplo, a personas naturales de renta, pensionados, se están cobrando los impuestos adicionales a dividendos, los impuestos al patrimonio. El impuesto sobre las bebidas azucaradas y los productos procesados se cobrarán de manera progresiva, 10% adicional en el 2023 y aumentará hasta llegar al 20% en el 2025. El impuesto a las bebidas azucaradas entrarán a regir en el mes de noviembre. Los impuestos para las empresas del sector petrolero y minero serán progresivos. Igualmente, las hidroeléctricas quedaron con una sobretasa temporal del 38% entre el 2023 y el 2026. Lo que respecta al impuesto al carbono, por ejemplo, es una tasa que se implementa gradualmente. El impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso causado en los años gravables 2022 y 2023 va del 19 al 23 de febrero del 2024. La bancada del Pacto Histórico anunció que acudirá a instancias internacionales para defender sus derechos civiles y políticos. El anuncio lo hizo la bancada en pleno, manifestando que desde uno de los órganos de control se han acelerado por encima de otros procesos las investigaciones que se adelantan en contra de algunos integrantes de la coalición del pacto. Por eso hemos decidido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que garantice a la bancada de congresistas del Pacto Histórico nuestros derechos políticos y para que se garanticen también los derechos del pueblo colombiano que nos eligieron para estar aquí en el Congreso de Colombia. El Estado habría dejado de recaudar más de 1.200 billones de pesos durante los últimos 30 años por el IVA descontable. Así lo reveló un debate de control político.
En el debate se mostró que el 0,3% de los empresarios del país se queda con el 89% del IVA descontable, mientras que el 68% de los hogares colombianos sobreviven con 2 millones de pesos o menos y están obligados a pagar un IVA de 19% por la compra de un servicio. Existe una pequeña minoría de este país que descuenta billones de pesos a cuenta del pago que hacemos los colombianos todos los días por el IVA en Colombia. Por su parte, el ministro de Hacienda manifestó que en Colombia hay evasión de impuestos. Cuando a usted le dicen que le preguntan si expide factura, y eso es para decirle que si se le expiden le cobra el IVA y si no se le expide no se lo cobra. Sin embargo, el senador Chacón fue enfático afirmando que dicho gravamen está lejos de contribuir a cerrar las brechas de inequidad social porque desangra con su regresividad y alza de precios la economía nacional. La llegada de los nómadas digitales a Colombia para hacer trabajo remoto por temporadas desde 6 a 8 meses ha traído afectaciones en Medellín, como por ejemplo el alza de los valores del arriendo y los servicios. Los nómadas digitales son personas que trabajan de manera remota utilizando como herramienta solo un computador. La mayoría de ellos en el área de las TIC y oscila entre los 28 y 35 años de edad. He vivido en países como Argentina, Colombia y Ecuador. Esa es una de las ventajas que nos ofrece esta modalidad, poder manejar el tiempo. Medellín es la ciudad más concurrida por estos trabajadores. Según cifras de la alcaldía, el año pasado recibió 1.400.000 nómadas, situación que preocupa a sus habitantes porque con su llegada aumentaron los precios de arrendamiento y servicios. Anteriormente un apartamento acá en el Poblado costaba 1.500.000, máximo 2 millones. En este momento está entre 4,5 millones hasta 5 millones. Cuando yo llegué en octubre a vivir en el mismo edificio que vivo actualmente, el costo por un apartamento amoblado de 35 metros cuadrados era de 3,5 millones. Este año ese apartamento ya me lo estaban cobrando a 4 millones. Solo el 0,5% de los colombianos ganan 10 millones, mientras que estos nómadas alrededor de 19 millones de pesos mensuales. Por esto se pide al gobierno regular los costos de arriendo y servicios. Y con el fin de combatir los accidentes de tránsito, desde el Congreso se plantean medidas para proteger la vida de los actores viales. Por ejemplo, prohibir que los menores de 10 años conduzcan motos es una de ellas. Vean ustedes. Hasta marzo de 2023 se registraron 1.899 muertes en siniestros viales, superando la cifra para el mismo periodo en 2022. Esta es la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años de niños, niñas y adolescentes. Y lo que más aterra, la primera causa por encima del conflicto armado. Por eso, para frenar esta siniestralidad, se aprobó en Senado una ley que pretende disminuir las muertes y accidentes y generar una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales. Se establece igualmente una multa de 45 salarios mínimos e inmovilización del vehículo para quien incumpla con esta disposición. El proyecto contempla que las motos tengan frenos ABS, crear el registro georreferenciado de víctimas y realizar estudios técnicos para implementar carriles especiales para motociclistas. Este tema merece igual o mayor atención que los temas económicos, que los temas de relaciones internacionales, porque lo que está generando en estos momentos en Colombia es un gran dolor en las familias de manera permanente. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde le restan 2 debates más. En Barranquilla, los llamados vehículos chimenea se tomaron las calles, una situación que preocupa a sus habitantes, pues las enfermedades cardíacas y pulmonares pueden ser el desencadenante de la contaminación del aire que se ha vivido en los últimos meses. ¿Le ha tocado aguantarse un número como este? Pues en Barranquilla se presenta esta problemática conocida como los vehículos chimenea, en la cual el uso de diésel o ACPM hace que emitan gases contaminantes. A veces uno ve los buses viejos, eso, y uno se pregunta que aún por qué están circulando. El llamado también a las autoridades que hagan regulaciones más estrictas con respecto a estos automotores. Barranquilla cuenta con un parque automotor de más de 190.000 vehículos activos de 7 categorías. Según la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, desde el 2019 se está trabajando para hacer una transición en los buses del sistema masivo de transporte, con lo cual se espera que el alto porcentaje de contaminación mejore. Las autoridades deberían ser un poco más conscientes y estar preparadas para ya
dimitir de ese tipo de autobuses. Hay que transitar desde el gobierno nacional y desde los entes territoriales hacia un tipo de movilidad sostenible. La OMS ha asociado los gases de escape de motores diésel como cancerígenos para los humanos. Hasta la fecha se han impuesto 1.644 comparendos, por lo cual se espera que las sanciones y medidas tomadas por las autoridades sean oportunas y que la brisa de la Arenosa pueda ser respirada con tranquilidad por todos sus habitantes. El Bajo Baudó en el Chocó es hoy un escenario trágico. 2 niños indígenas murieron en las últimas horas por beber agua contaminada y 68 menores más están en tratamiento médico en estos momentos. Piden urgente la ayuda del gobierno. Con impotencia, con dolor e incertidumbre, esta familia indígena del Bajo Baudó fue testigo de la muerte de uno de los menores tras consumir aguas contaminadas. Hoy nos acaba de fallecer un niño menor de 5 años de edad. Tenemos 68 niños graves de salud y tenemos 20 adultos que están con la misma sintomatología. Esta situación se presenta por falta de un sistema de alcantarillado. Los niños tienen vómito, diarrea y fiebre por infección. Y como si fuera poco, otras comunidades están padeciendo otro tipo de afecciones por la misma agua contaminada. En el municipio del Bajo San Juan, litoral del San Juan, con reportes enfermedades virales de piel, y en este momento ya hay niños enfermos también. La situación para estas comunidades es insuperable sin la ayuda inmediata del gobierno. Desde el Congreso aseguran que la administración cuenta ya con las herramientas para dar solución a esta situación. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Partido Mira acompañó un artículo que precisamente busca, con este gobierno del cambio, generar todos los recursos y toda la infraestructura para que estos departamentos puedan contar con agua potable. Aunque ya hay brigadas de atención médica en la zona, habitantes aseguran que la única forma de ponerle fin a esta situación es contando con un sistema de alcantarillado y agua potable. En Buenaventura se encendieron las alarmas frente al primer proceso de paz urbano entre 2 bandas delincuenciales. Xotas y espartanos atraviesan una crisis y la situación de orden público podría empeorar en los próximos días. NS Noticias contactó al jefe de los Xotas y esto fue lo que nos dijo. El puerto de Buenaventura es el más grande del país y es quizá esto lo que lleva a la disputa de los grupos al margen de la ley. Xotas y espartanos se enfrentan a muerte y el proceso de paz que se lleva a cabo allí no ayuda a parar el derrame de sangre. Y que verdaderamente pues, la oficina del Alto Comisionado tenga la facultad de crear un grupo de verificación del proceso, de la mesa y de los acontecimientos que hay en Buenaventura. Por eso piden que se acelere este proceso de paz y que el diálogo sea más activo en el territorio. Y yo creo que ampliar el espectro de la misión del Alto Comisionado, no solo para las bandas organizadas de tipo político, sino también para las bandas delincuenciales, es algo muy grande que tiene que, yo creo que, dividirse para poder ser atendidas mejor. Pese a esto, los canales en la ciudad, Laboratorio de Paz Total, continúan y hacen el llamado para cesar todo acto de violencia. Yo creo que Buenaventura merece no solamente la atención, sino la actuación muy rápida. Hay que convencer a los jóvenes que la paz es lo mejor. En los próximos días, la Comisión de Paz del Senado hará un llamado oficial para que todas las partes encuentren caminos que lleven a Buenaventura al camino de la paz. Y ojo a esto, porque existe la posibilidad de que las tarifas de energía se encarezcan. Hoy no están garantizados los recursos de los subsidios y la crisis de varias empresas agrava el problema. El bolsillo de las familias más vulnerables del país podría estar en riesgo. Hay un déficit de 2 billones de pesos para cubrir los subsidios de energía de los estratos 1, 2 y 3 a partir del segundo semestre de este año. Esos recursos no están garantizados a la fecha. Los subsidios de energía están contemplados en la Constitución y el Estado debe garantizarlos. De no hacerlo, el 75% de los usuarios de la energía del país podrían ver aumentadas el costo de sus facturas en los próximos meses. Hay también otro déficit de 4.5 billones de pesos que afecta principalmente a varias empresas públicas de energía, como las del Huila, Caquetá y Chocó, que pasaron de pagar el año pasado de 250 pesos el kilovatio hora a 870 pesos, lo que las puede llevar a la quiebra. Si el negocio de la energía
se joden los otros tres. Se afecta el generador, se afecta el distribuidor y por supuesto el comercializador. Durante el debate sobre el sector energético, el gobierno aseguró que ya está trabajando para garantizar los recursos de los subsidios de la energía. A último debate pasó la reforma constitucional que busca crear una jurisdicción agraria en el país que resuelva las controversias que se presentan en el campo por temas de propiedad, posesión, ocupación y uso de bienes en suelo rural. Por años, el campo colombiano ha presentado problemas en torno a la tierra. Hay una serie de temas que están relacionados con la tenencia de la tierra por un lado, con herencias, que también es un problema de tenencia, con baldíos. Es un universo muy grande el que hay ahí para resolver. La poca efectividad que ha tenido la justicia ordinaria en la resolución de los diferentes conflictos que se presentan en las zonas rurales ha llevado a que se busque la creación de una jurisdicción especial para la resolución de estas problemáticas. Se van a crear unos juzgados especializados agrarios a lo largo y ancho del país que van a tener unas características especiales, que van a tener una presencia en el territorio y tienen que tener obviamente un enfoque interdisciplinario. Lo que queremos es que la justicia por fin llegue al campo. De esta forma se buscará darle solución a miles de campesinos que hoy demandan agilidad y facilidad en el acceso a la justicia. No se crea una alta corte, sino que la sala de consulta civil, que también es agraria y rural, se fortalece y va a ser el órgano de cierre de todos los procesos agrarios. A esta iniciativa solo le resta un debate para convertirse en ley. Después de la deforestación, la ganadería es la segunda actividad causante de los gases efecto invernadero en el país. Una iniciativa busca promover la ganadería sostenible y de esta forma adoptar prácticas amigables con el medio ambiente. Colombia es el país número 11 a nivel mundial con más cabezas de ganado. Según el ICA, la población bovina asciende a más de 29.300.000. Las prácticas de ganadería producen en el país el 55% del total de los gases de efecto invernadero. Es por eso que la iniciativa busca promover la ganadería sostenible. En que los ganaderos tengan unos beneficios en créditos, en asistencia técnica, en capacitación, en procedimientos, en buenas prácticas. El sector ganadero está compuesto por 800.000 familias que se verían beneficiadas con esta iniciativa. Promoverá de una forma importante prácticas amigables con el medio ambiente, pero que de una u otra forma participan en tener una mayor productividad, mayor ingreso. De acuerdo con expertos, estas acciones tendrán unos efectos a mediano y largo plazo, donde hay varios factores a tener en cuenta. Implementar una serie de ayudas tecnológicas y desarrollos tecnológicos que son obviamente fundamentales para poder lograr esa implementación de manera exitosa. Senadores resaltaron la importancia de la iniciativa, ya que se enmarca dentro de los compromisos que tiene Colombia con la comunidad internacional respecto a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. El procedimiento de actualización catastral tiene preocupados a los caleños, pues se han registrado alzas de hasta 6 veces el valor anterior. Las organizaciones sociales y los comités urbanos y rurales se dieron cita en Cali en la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para analizar los recientes procesos de estratificación en el territorio, así como los cobros del impuesto predial. Lo que estamos pidiendo es que se suspenda el acto administrativo de la actualización catastral en Vallavanza y que se haga con un ente que realmente maneje el tema. No estamos en contra de las obligaciones, pero hay una desproporción en el ordenamiento y en la metodología de cómo están aplicando catastro multipropósito y estratificación. Por su parte, los citantes a la audiencia aportaron posibles soluciones para impedir que esos impuestos sean pagados por la comunidad. Lo que se está planteando es que haya una decisión desde el alto gobierno que emita un decreto y que obviamente corrija las malas decisiones que se están tomando. Que se suspenda de una vez la efectividad de esos impuestos prediales. Las comunidades rurales piden al gobierno investigar si estos procedimientos están cumpliendo con la normativa. Hoy en Políticamente en Redes, la decisión de que Colombia vuelva a ser parte de la UNASUR y la reducción del desempleo en el país. Hola, hoy en Políticamente en Redes iniciamos con la decisión del gobierno de reintegrar a Colombia a la UNASUR. Recordemos que en el año 2018 el expresidente Duque había retirado al país de esta organización internacional.
Pues nos encontramos con un tire y afloje por parte de 2 senadores. Gloria Flores respaldó la decisión del presidente Petro y expresó que es un gran paso hacia la unidad de integración latinoamericana y caribeña en tiempo de desafíos comunes. Contrario a lo que piensa el senador Enrique Cabrales, diciendo que el regreso de Colombia a la UNASUR es otra muestra de lo arrodillado que está Gustavo Petro ante Nicolás Maduro. Y ojo, porque el DANE reportó que la tasa de desempleo de mayo bajó frente al mes de abril y se ubicó en un 10,7%. La senadora Esmeralda Hernández destacó el aumento de empleos en el sector agrario gracias a las políticas implementadas por el gobierno nacional que están dando frutos. Pues el senador Ciro Ramírez dijo que la informalidad persiste y que el rebusque y la rotación laboral han incrementado debido a los empleos de calidad que se han reducido. Y para mi cierre, el Ministerio de las TIC abrió la convocatoria Crea Digital 2023 para entregar estímulos a los creadores de contenido. El registro se puede realizar únicamente a través de la plataforma designada por el Ministerio de Cultura que aparece ahí en pantalla, creando un usuario y siguiendo los pasos indicados. Recuerden que el plazo de la inscripción es hasta el próximo 28 de junio. Hasta aquí Políticamente en Redes, nos vemos. Tras más de 60 años de conflicto interno, uno de los logros más importantes en la historia del país fue el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, un escalón más para hablar de paz total. Esto es Pasamanos. No es un logro menor que miles de combatientes, hombres y mujeres, hayan dejado sus armas y se hayan reincorporado a la vida civil. Esto fue posible a través de una larga y compleja negociación política que terminó exitosamente en el conocido Acuerdo del Teatro Colón, firmado en el año 2016 entre las FARC y el Estado colombiano, bajo la presentación del entonces presidente Juan Manuel Santos. La gente clama inversión. No podemos dejar que se destruya la sociedad en medio de una guerra. Debe llegar la solución con temas de inversión social a todos los territorios, pero también debemos preservar el orden. No han sido pocas las contribuciones a la reconciliación, producto del acuerdo con esa antigua guerrilla. No obstante, también haber aspectos objeto de crítica y controversia, pero los desafíos de su implementación siguen siendo enormes. Y pese a esto, todos los colombianos y líderes políticos deberán, por el bien del futuro de sus generaciones, seguir buscando la paz total. De acuerdo con la última encuesta sobre la violencia política realizada por la Misión de Observación Electoral, el año pasado se registró el mayor número de hechos violentos contra las mujeres que aspiran a cargos de elección popular. Pues bien, una iniciativa busca protegerlas frente a estos hechos. Según la Misión de Observación Electoral, el 83% de las candidatas en las elecciones del año pasado fueron víctimas de violencia política. Ante este panorama, una iniciativa busca sancionar y evitar la violencia contra las mujeres en estos escenarios. No solamente sanciones de tipo penal cuando ocurren actos que atentan contra la integridad física de la mujer, cuando hay lesiones personales, sino también hay sanciones de tipo administrativo. La iniciativa define una ruta de atención que se debe seguir cuando ocurren actos de discriminación y de violencia contra las mujeres en los escenarios políticos. Y esto nos va a evitar también altas cifras de violencia que han hecho que muchas dejen de participar precisamente por los acosos que han habido de diferentes áreas. Para expertos, lo más importante es la prevención y concientizar a la sociedad sobre la no tolerancia a este tipo de comportamientos. La sanción más efectiva es la sanción social, es decir, cuando una sociedad rechaza que las mujeres en el ejercicio de su liderazgo sean tratadas de esa manera. A fin de hacer seguimiento de la violencia política, la nueva ley establece la creación de un registro que deberá llevar la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer sobre estos hechos violentos. La salud mental de niños y jóvenes está en crisis en Colombia. Las cifras de suicidios son alarmantes. Por esto, los expertos buscan salidas urgentes. Las cifras del año pasado son preocupantes. En promedio, cada día un menor de edad se quitó la vida. Y lo que es más alarmante, cada hora 4 intentaron hacerlo. La salud mental de los menores de edad está en crisis por diversas causas. Están en soledad. Están a riesgo de todo tipo de violencias, el uso abusivo enorme de redes sociales. La solución está en educar más en el desarrollo de habilidades personales que les permitan resolver los conflictos. Aprender a querer a otro, aprender a que me quieran, a conocer,
hablar, a comunicarnos. Es lo que los expertos llaman competencias afectivas de reconocimiento de sí mismo y del otro, y que serían impartidas en las aulas escolares por especialistas gracias a una iniciativa legislativa. Introduce en el modelo colombiano competencias afectivas, no solo como prevención, sino también como evaluación. La cátedra, que debería tener una intensidad de al menos 1 hora semanal, está orientada a la formación de un ser humano más feliz. Ibagué está lista para una nueva versión del Festival Folclórico Colombiano. Esta semana se hizo el lanzamiento y se conocieron detalles de la programación que tendrá la gastronomía, la música y el folclore. Al son del boom de bambucos y tambores, en Ibagué se lanzó la versión número 39 del Festival Folclórico Colombiano, celebración que se llevará a cabo desde el 15 de junio hasta el 2 de julio y que es la ocasión perfecta para conocer toda la belleza que tiene para ofrecer la capital musical del país. Tenemos la mejor representación en nuestros duetos, en nuestras danzas, en nuestros grupos folclóricos y mejor toda esta hermosura que tiene Ibagué para conocer. Hay mucho que conocer, está el Cañón del Conveima, está el Parque del Centenario, hay el Parque de la Música. Los esperamos para que disfruten esas fiestas que son espectaculares. El festival también servirá para reactivar la economía de la región. Por eso cerca de 80 eventos entre desfiles, conciertos y tablados populares servirán para que propios y visitantes gocen al son del sanjuanero y disfruten de los más de 2.000 artistas que irán presente. Mi casa está de fiesta y usted no se puede perder la oportunidad de venir al mejor festival de Colombia. Dentro de la agenda cultural se contará con el primer encuentro de la Red Colombiana de Ciudades Creativas de la UNESCO, el Festival de Orquestas, Encuentro Departamental de Danza y Música, la celebración del Día del Tamal, de la Lechona y muchos más eventos que lo harán sentirse en un verdadero paraíso. Bueno, Isaac, y con esta buena noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves. Hasta entonces.